Bienvenido gente a un nuevo video. Quería demostrarle de que si reforzamos al compañero de este video. A partir de este video hubo un poco de polémica de que habíamos traicionado al compañero, pero en cada gremio hay reglas, hay códigos como dicen muchos, y yo quiero demostrar en este video de que el compañero se la reforzó, se le ayudó, se le intentó hacer spam para que se conectara. Entonces, como les dije, fue casi durante una hora. Claramente yo los videos a veces los edito, lo hago 10 minutos, pero en ese tiempo a veces se tarda un montón de tiempo, ¿me entiendes? Nunca se despertó. Y por ejemplo dice uno que se llama Kevin. Yo le voy a explicar las reglas aquí ahorita para que vaya viendo qué reglas hay en 4DL. Claramente era un gremio indonesio. Ahorita vamos a explicar. Hicieron lo que había que hacer. Yo le tengo dicho a mis compañeros de gremio, si cae mi escudo y no me conecto después de cierta cantidad de mensajes y llamadas, que me saquen del gremio y me quemen ellos. Entonces puede que algún jugador que me está viendo diga lo mismo. Por ejemplo, yo también he dicho eso a los compas. No, güey, pero prefiero que me quiten ustedes aquí, guarden mi líder, pero yo soy una persona muy activa, va a estar muy difícil eso, ¿me entiendes? La traición, hermano, la sección, voy a mostrarte en este video que le ayudamos al compa. Muy mal ese gremio, en vez de reforzar, vuelvo a repetir, Raimundo, vamos a demostrarte, carnal. Mala esa, Rey. No importa que se haya despertado lo que hicieron, falta de código, soy seguidor de hace mucho. Vamos a explicarte, carnal. A mí me gusta decir las cosas como son. Una cosa es que me fuera guardado el video y no lo fuera demostrado. Yo quise subir este video porque para que se dieran cuenta que una guarnición puede contra un rally. Entonces al vato se le estaba haciendo spam primeramente, se le estaba ayudando de que se despertara y llegara un mensaje. Entonces no se conectaba. En ese lapso yo ya me había salido, yo ya le había visto las tropas que tenía el compañero. Ya había pasado casi 15 a 20 minutos por ahí, no sé muy bien. No ando contando el tiempo muy bien, compa. Entonces el Superman estaba súper enojado porque hay unas reglas aquí en el gremio y vamos a decirle, como te digo, ya se le había hecho spam al vato, se estaba reforzado al vato. Entonces una de las reglas es que si no cazas, bro, te pueden expulsar. No casa, hay un bot que te expulsa directamente. El bot el bot no va a andar con sus pendejadas. Si no casas te va a expulsar. Y quien sea, ¿me entiendes? Ya no te va a volver a acertar porque agarra tu ID. Otra de las cosas es, si tú pierdes el ID en un gremio de guerra, también te pueden expulsar o se te da un castigo. ¿Me entiendes? Otra de las cosas es que si te dejan cero también se te puede expulsar porque... ¿Me entiendes? Es un gremio de guerra, tienes que estar reforzando constantemente. Si te dejan cero, pues ¿cómo vas a reforzar, compa? ¿Me entiendes? Ya se le tiene dicho desde el inicio. Otra de las cosas es que si te están haciendo rally y no te conectas en tal cierto tiempo, en 1 hora, 2 horas, y no se ve, te pueden expulsar, ¿me entiendes? Y pues ya es decisión más de los indonesios, porque nosotros hicimos fusión contra este gremio y ellos ya tenían ese tipo de regla. Entonces si un R4 el líder decide eso, pues nosotros pues no tomamos muchas decisiones. El que toma más decisiones en este gremio es Superman. Yo casi no tomo decisiones, yo lo único que ayudo es reclutar, le voy mostrando las cosas como son aquí. Si quieren unirse, pues ya es su pedo, ¿me entiendes? Hay mucha guerra. Como les digo, estás en un gremio de guerra, tienes que ponerte anti, tienes que ponerte armadura. ¿Me entiende? Otras de las reglas también viene siendo de que si te peleas con un compañero, pues te pueden expulsar, ¿me entiendes? Todo ese tipo de reglas. Tú en tu gremio tienes tus reglas, aquí hay reglas, ¿me entiendes? Y aquí hay mucha guerra, pues espero que entienda, hay demasiada guerra que los enemigos siempre están explorándote, güey. Yo me dejo sin escudo un ratito y me exploran y me exploran. Entonces, ¿me entiende? Puede que sea nuevo ese Joker, no sé la verdad. Entonces aquí estamos, vuelvo a repetir, llegó otro, era un rally, llegó este de BN que los trae ganas porque le hicimos rally a su gremio, entonces ya valimos reata, habíamos dicho. ¿Qué hay que hacer? Pues seguirlo reforzando, bro. Lo normal, lo que se hace en un gremio. ¿Quién coño es el Joker? Decía uno, anda enojado uno el pensamientos, que es un R3, que es muy activo ahí reforzando. Y pues no vi un mensaje que haya mandado, andaba viendo los gremiales y por ahí tocaba de que habían mandado su número, ¿me entienden? Muchos mandan su número, si me hacen rally, güey, márcame este número, si me hacen rally, güey, pues sáquenme del gremio, si no me conecto, ustedes mismos sereno. Ya había 2 rallies, compa, estaba reforzado. Como te digo, de todo este tiempo que había pasado, ya había pasado como 20 a 30 minutos, 15 minutos.
Y pues ya era tiempo, ya pues ya llevaba un tiempito y nada, que no se despertaba el compañero. Andaba viendo yo si lo reforzaba con 100K para que los demás también lo reforzaran, no haya muchas heridas, porque yo también pues me hace falta trigo, carnal, ¿me entiendes? Entonces ahí salió el Shadow otra vez, ya estaba un compañero desde el inicio, se salió el Shadow otra vez para mandarle, lo estábamos mandando a hacer spam, ¿me entiendes? Y nada, Joker, qué pedo, güey, si estás viendo este video, compa, ¿qué pasó? Y aquí le demostramos, carnal, que se le estaba haciendo spam al vato, se lo estaba reforzando, porque decía que no lo reforzamos aquí. Ahora van doble, Superman, ¿qué hacemos? ¿Reforzamos o qué? Decía el compa. Pues ya saben, los compañeros estaban viendo muchos compañeros y pues a pesar de que si se tomaba una decisión de sacarlo o algo, pues ya ni pedo, bro. Ahí, como ven, lo bueno que no eran muchos, no eran muchos. Ahí estaba el Joker, le estaba haciendo spam, como te das cuenta, el Shadow. Saludazo a mi compa Shadow ahí. Pues sí, se lo intentó, bro. Vuelvo a repetir, ahí están los reportes para que veas. 4.7 millones de tropas. ¿Cómo te quedas, bro? Dormido con un equipo de investigación con esa cantidad de tropas. No, no sé, yo siento que este vato estaba con escudo, pero se le cayó el escudo, no sé. No sé, bro, no sé qué pasó este vato. Pero hay muy poquita cantidad de tropas. Según aquí se le pide que aguanten un rally, también hay esa regla. Y pues ni modo, a pesar de que en estos días se le va a estar checando la raza que realmente tenga esa cantidad de tropas de que se puede aguantar un rally. Porque tiene que darse a respetar un gremio de guerra, ¿me entiendes? Entonces los enemigos van a decir, no, pues estos vatos se quedan dormidos con equipo. Aquí está las tropas que les digo, compa, que tenía 4.2 millones, ¿no? Porque yo salí y le hice spam y le chequé las tropas a ver si realmente estaba dormido, no veía nada, claramente que si estaba despierto pues no fuera pasado nada de esto. Nada lo que subí del video ahí. Entonces ahí estaba, ya estaban mandando coordenadas en el chat del reino y eso a veces es problema porque dice, como nosotros tenemos guerra contra todos los gremios del reino, pues. Entonces, con una cosa que no hagan otro, lo agarran de carrilla, pues, ¿me entienden? Nos agarran, que seríamos nosotros seríamos 5 y con uno que ellos seré, ¿me entiendes? Y al Superman no le gusta eso, pues no le gusta eso a los indonesios, a los R4, porque los R4 que están aquí son los más fuertes. Yo no tomo decisiones aquí en este gremio, vengo a grabar, le vengo a mostrar que a veces se toman decisiones difíciles, para que a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas tampoco, de que pues los pulso y los haré yo mismo, pues ya decisiones, ¿me entiendes? Como que espero que comprendan ese tipo de cosas y no sé si tú no estés en guerra, pero hay que demostrar, carnal, que sí se le ayudó al compa, ¿me entiendes? No es el güey que dijo que si le hacía real le marcara y yo le dijo que se pusiera verga. Yo le dije que se pusiera verga al vato. Creo que, no sé, no recuerdo que un vato dijo, no sé si sea él, dijo, oye, güey, si me marcan, si no veo que me conecto también, pues me hacen rally usted. Algo así dijo el vato. Yo recuerdo, hace rato creo que en este tiempo que dijo, pasaron como 2, 3 horas que dijo. ¿Me entiendes? Tengo en mi mente de que recuerdo a ese vato, pero no sé si era él. Porque uno dijo eso. Uno dijo, güey, márcame, ¿sabe qué? O mándenme mensajes si me hacen rally. Y si no, pues ya saben. ¿Me entiendes? Los mismos del gremio, ellos deciden. Si quiere que si no le conteste, pues lo sacan o cosas así. Yo por mi parte yo también tengo dicho eso, de que me refuercen con tal tropa y si ve que no me conecto, pues ya mátenme las tropas ustedes mismos, ¿me entiendes? Entonces, ni pedo, carnal. ¿Quién puso guarnición? Decía el Superman. No sé, güey. Eso pregunté. Alguien le puso guarnición después de que de un tiempo. Eso, pues está mal porque Superman quería hacer esto de la guarnición conmigo. Porque a mí me dijo, güey, tú manda guarnición, ¿no? Entonces, voy a repetir. Ya estaba reforzado el compa para que vean que lo veo reforzado. ¿Entiendes?
Yo no subí este video del inicio porque iba a estar muy largo y no había mucha acción. Porque cancelaban y cancelaban. Pero en algún momento se iba a unir ellos, porque ellos son aliados, son vietnamitas, creo que los dos gremios, entonces se iban a unir y iban a hacerle un rally de 2 millones y pues como iba a perder todas las tropas. Entonces, todo este tiempo al vato se le estaba ayudando, no había decisión de expulsarlo, los R4, los líderes, todavía no. Entonces, esperar, carnal, estamos esperando, ahí le forzó el Tony, creo. Ahí estaba preguntando Superman que le había, creo que era uno de los ingleses que le había enviado guarnición, creo que era el Tony, porque el Tony ya lo he visto que había enviado tropas y pues también tampoco vas a enviar guarnición, ¿no? Para que le llegue la notificación al vato, pero creo que ya después de eso ya se le había enviado más de 100 ataques, un montón de exploraciones, pues realmente ya estaba dormido, ya estaba acabado el vato, pues. Entonces, ahí para que vean, raza, ahí para que vean que no hay traición, compa, se le está ayudando el vato. Y no quiero que piensen de eso nosotros, no es la cosa así, no es la cosa así. Ya la decisión lo tomaron el que viene siendo el Tony, uno de los líderes. Pues Superman también toma decisiones, también puede haber dicho, se cancela este, digo yo. Ya cancelaron otra vez, no llenaba, vuelvo a repetir, ahí estamos. Realmente este video yo lo corté mucho, también está cortado, por eso no se ve el tiempo realmente lo que es el tiempo. Otra vez le volvió a hacer rally, ya eran doble rally. Qué vergüenza que no llenan rally, dice al Coco. Y me dices que manda su rally, nunca cambio, salen tropas para ver que envía super, dice. Pues a mí me dijo que enviara guarnición el Superman porque en el momento de que la jugada que hicimos en el otro video, ¿me entiendes? Ahí para que vean este show, carnal. A ver. Vamos dándole, bro. Voy a quitar la cámara un ratito porque la madre se bugueó. A ver, ahí se bugueó, carnal. Vamos a poner la cámara otra vez. A ver, ahí se bugueó, compa. Ahí se bugueó la cámara. Entonces, como te digo, otra vez rally. Otra vez. Ahí salió el Shadow. Ahí salió el Shadow otra vez, carnal. Me dices que manda y manda guarnición en contra. Y cuando estamos tratando de que el Superman, pues, si fuera contra Rally, contra guarnición, bro. Entonces no hay decepción, hermano, no hay decepción. Bueno, güey, le dije, bueno, pues, ahí se le ayudó, como te digo, si tuviste el video de la mañana, ahí se le ayudó. Yo envié una guarnición, carnal. Pues para ver cuando le hicieron el rally, ¿no? Ahí está el video de la mañana, ahí está el video. Pero quería subir este video para que se den cuenta del movimiento, ¿no? Bueno, pues le iba a decir al Superman de que si me mandan, por ejemplo, si te mandan in, pero si te das cuenta ahorita estábamos hablando por Discord, porque te digo, fue un buen tiempo, bro. Ahí perdió el líder el Van Ben, perdió el líder el güey, porque quiso atacar al otro vato, estaba reforzado creo. Ahí perdió líder. Y pues ni modo. Ahí pues estábamos, carnal. Llegaron más, ya estaban llegando más de BTN, más del otro gremio de THL. Y pues cancelaban los vatos. Y así, sí estaban, bro. Estaban, ¿me entiendes? Un enemigo está esperando sus tropas de guarnición. Estaban esperando mi guarnición. No tenía líder porque todo puede pasar. No quiero perder líder en estos días. Y pues si atacan la guarnición esa, pues la saco rápidamente, ¿me entiendes? Pues muchas veces no atacan la guarnición porque tienen miedo de que la saque y puras de esas. Entonces yo también me podría arriesgar con el líder, pero no, puedo mandar alfombra y vale verga, ¿me entiendes? Tampoco, carnal. Un enemigo está probando tus tropas, vuelvo a repetir, ahí está la THL, checando, lo exploré. Pues está la ayuda, bro, está la ayuda. Vuelvo a repetir, una de las reglas es que tienes que cazar 5 level 2, te pulsa el bot. Otra de las reglas es reforzar todos los rallies si estás conectado. No importa si puede que tenga algún pretexto bueno, pero
se te checa, ¿me entiendes? Se te va poniendo en la lista. La otra regla es que pues si pierdes líderes se te puede expulsar, o se te pone una sanción de recurso, cosas así. Y la otra, pues si no te conectan en tal cierto tiempo, si están haciendo los rally, pues te pueden expulsar. Puedo repetir. Para que tengan en cuenta las reglas, bro. Y pues este video está larguísimo, estaba reforzado ya con 1 millón. Estaban cancelando, cancelando. Pero como te digo, en algún momento se iba a llenar, iba a valer riata todo esto. Ahí les muestro la acción, todo lo que pasó. Yo tengo los videos del inicio. Grabo porque puede pasar estas situaciones de que puede armarse una polémica. Y para demostrarle que todas estas acciones que hicimos anteriormente, de que pasara el video anteriormente, antes de expulsarlo, el vato. Entonces, no sé quién tomó una decisión, alguien ahí dice, no, pues mejor. O hablaron en el WhatsApp, yo no estoy conectado al WhatsApp, como te digo, yo cuido mis cuentas. Y de Estampanalga, por ejemplo, me duermo. O que me serían los mismos del gremio, prefiero que me serían los del gremio, carnal. Ahí está otra vez, ¿no? Ahí está dos. El Tony quería hacerle rally a uno. Pues estaban los dos rallies, carnal. Tenía la suerte de que no estaban muy conectados. Ya teníamos rato mandarle mensaje al Joker. Muchos jugadores le estaban mandando mensaje. Muchos jugadores estaban checando el WhatsApp si estaba por ahí. WeGamer, ¿me entiende? Todo eso, bro. ¿Quién es este tipo? Decía el Taimon, ni él lo conoce. Yo la verdad no sé quién es, pero como te digo, sé que vi un mensaje por ahí, no sé si era él. Bueno, pues ahí está demostrado, carnal. Que sí se le ayudó al vato. Para que no se haga muy largo esto. El video sigue. Mucho tiempo, otra vez, ¿me entiendes? El video duró un buen rato. Pero no voy a estar aquí casi media hora grabándolo, ¿me entiendes? Mostrándole. Bueno, espero que haya gustado el video. Ya he demostrado, gente, ánimo.